Buenos días, bienvenidos al webinar especial de la Fundación IMSS con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. La Fundación IMSS, como sabemos, es una asociación civil y autónoma sin fines de lucro que fue fundada en 2003 y tiene el objetivo social de la investigación en salud. Esto encaminado a mejorar la calidad de vida y atención de más de 80 millones de mexicanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. A nombre de la maestra Analía de Fátima García García, directora de la Fundación, y del doctor Romeo Rodríguez, presidente de la Fundación, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado El estado actual del cáncer, avances y desafíos desde la declaratoria del Día Mundial contra el Cáncer. Esta declaratoria, pues, se signó hace 25 años en París y en su estructura, pues estaba encaminada directamente ¿En qué alumno es el coanfitrión ahora? a solventar el impacto profundo y universal del cáncer en la vida humana a través de un compromiso que estaba dirigido hacia la atención de los pacientes que padecen de esta enfermedad. Y para esta importante presentación tenemos de invitado al doctor Eduardo Díaz Rubio García. El doctor Eduardo es catedrático emérito de Oncología Médica del Sistema Madrileño de Salud, es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, es actualmente el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, es presidente del Instituto de España y también del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Él se formó en medicina interna y en oncología médica, ha sido catedrático desde hace muchos años. Su experiencia en cuanto a la investigación, pues lo ha llevado a ser autor de más de 300 artículos y editor de más de 30 libros. Entonces, su experiencia es muy vasta en cuanto a la oncología. El doctor participó directamente en esta declaratoria en París en el año 2000, hace 25 años. Entonces, pues creemos que es la persona indicada de hablar sobre estos avances y retos en cuanto al manejo del cáncer después de 25 años de que se firmó la declaratoria. Doctor Eduardo, bienvenido, le agradecemos su presencia y pues estamos aquí atentos a su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y también, bueno, pues dar la bienvenida a todos los oncólogos o especialistas relacionados con la oncología que asisten a este webinar. Para mí, pues es un verdadero placer, un verdadero honor el poder contactar con colegas mexicanos, con un país con el que siempre pues he tenido una, en fin, relación más allá, digamos, de las relaciones formales científicas, también una relación de extraordinario cariño hacia todo el pueblo mexicano. Buenos días para todos ustedes. En Madrid ahora mismo son las 6 de la tarde y voy a intentar comenzar con una exposición que creo que puede ser interesante para luego posteriormente poder discutir los problemas que ustedes consideren más oportunos. Voy a intentar compartir la pantalla y voy a ver si no tenemos ningún problema y podemos hacerlo. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ha iniciado la compartición de pantalla. ¿Me puede Sí, la confirmar tenemos en la vista, doctor. que la estamos viendo, verdad? Sí. Bueno, realmente es interesante, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en el campo de la oncología en los últimos 25 años ha sido verdaderamente apasionante. Como decía anteriormente Luis Enrique, yo tuve la fortuna de estar en París en el año 2020, cuando se firmó en el Palacio de, 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 de Versalles, allí en París, cerca de París, pues la declaración de la lucha contra el cáncer, ¿no? Y en aquel momento, además, yo estaba invitado a un simposio, era un simposio pues dedicado a los avances de la oncología médica
para hablar pues de mi tema que ha sido siempre favorito, que era el cáncer colorectal. Y obviamente en aquel momento poco podíamos hablar que no fuera el tratamiento con quimioterapia y los primeros anticuerpos monoclonales que comenzaban en aquel entonces. Y desde entonces la verdad es que, bueno, ha sido apasionante, ¿no? La cantidad de desarrollo que se ha producido en este campo de la oncología. Así que me parece muy pertinente el que podamos realmente hacer un mínimo recuerdo del pasado, ver dónde estamos en el momento actual, en el presente, y cómo no, pues ver hacia dónde vamos de cara al futuro. Yo en la actualidad pues estoy de presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España y no tengo ningún conflicto de interés, por lo tanto realmente me permite en esta etapa ya de mi vida pues el hacer un análisis yo creo que muy racional de la situación en el campo de la oncología. Yo lo primero que quisiera decir y comenzar es que necesitamos realmente más avances en el campo del cáncer. Con esta diapositiva quiero reflejar lo que hemos conseguido en los últimos años y aquí tengo pues los datos de la American Cancer Society, donde ven ustedes que hemos conseguido y estamos consiguiendo en el momento actual pues supervivencias globales a los 5 años del 69%, en este caso en Norteamérica. Si esto lo trasladamos a otros países, pues la situación indudablemente pues es diferente dependiendo de los sistemas sanitarios que existen en cada uno de ellos. Concretamente en Europa y más específicamente en España, de acuerdo a los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, la supervivencia que tenemos es del 58%, es decir, que realmente tenemos todavía un techo de mejora importante, ¿no? Pero quizás la reflexión que yo quiero hacer aquí es que este progreso ha sido muy variable dependiendo realmente del tipo de tumor que podamos analizar. Hay algunos tumores en donde hemos desarrollado, en fin, resultados espectaculares, con supervivencias por encima del 75%, incluso cuando la enfermedad se encuentra avanzada, ¿no? En otros han sido importantes los avances, entre el 50 y el 75%, pero hay tumores en donde los avances han sido discretos o diría yo incluso en algunos casos realmente muy mediocres, ¿no? Pongamos, por ejemplo, pues en un extremo lo que hemos conseguido en los linfomas o lo que hemos conseguido en el cáncer de mama y en el otro lo que tenemos de realidad dura, por ejemplo, en el cáncer de páncreas. Y todo esto realmente está relacionado con los tratamientos que se han podido utilizar. Hasta la entrada del siglo XXI, fundamentalmente el desarrollo de la oncología, más allá de que no es mi tema en el momento actual, que es la cirugía y la radioterapia, estoy hablando más de lo que ha pasado en el campo de la oncología médica, pues ha sido sin duda alguna en el siglo pasado la quimioterapia y la hormonoterapia. Y un avance importantísimo, a mi modo de ver, que siempre hay que refrescar, es el hecho de la integración del tratamiento multidisciplinar, del tratamiento a través de la participación de diferentes especialistas, ¿no? Esta integración de la cirugía, quimioterapia, radioterapia, anatomía patológica y todas las especialidades que rodean a la oncología ha sido absolutamente básico y lo sigue siendo en el momento actual para que tomemos las mejores decisiones para el paciente. Pero lo que quisiera aquí subrayar es que este desarrollo de la quimioterapia y de la hormonoterapia tenía un foco fundamentalmente basado en el tipo de cáncer en el cual estuviéramos viendo en ese momento, ¿no? Y lo quiero reflejar aquí en esta diapositiva poniendo, como ven ustedes, todos los pacientes eran iguales. Todos los pacientes de cáncer de mama, todos los pacientes de cáncer de pulmón eran tratados exactamente iguales, no había diferencias absolutamente entre ellos. Pero con la entrada del siglo XXI la situación cambia y comienza una segunda era que ha sido el desarrollo de las dianas moleculares, lo que conocemos como tratamientos dirigidos, ¿no? En el cual en esta situación ya el foco se pone en realmente la existencia de una alteración molecular que nos va a permitir un tratamiento
si no individualizado, al menos un tratamiento por grupos. Y además se produce un desarrollo extraordinario una vez que se intenta conseguir identificar el gen driver, el gen que provoca una determinada enfermedad cancerosa, para poder desarrollar anticuerpos monoclonales o inhibidores de tirosina quinasa. Y esto es un cambio conceptual importante porque significa el comenzar a trabajar con fármacos de diseño. Hasta entonces habíamos hecho simplemente trabajar con fármacos que encontrábamos en la naturaleza, pero no con fármacos de diseño. Y el tercer punto es los avances que se han producido a partir del año 2013 en lo que se refiere al desarrollo de la nueva inmunoterapia, que ha sido una verdadera revolución y que hoy en día, conjuntamente con los tratamientos anteriores, realmente pues suponen un avance extraordinario al descubrir el que realmente nosotros somos capaces de destruir los tumores que podamos que podamos desarrollar. Es lo que se llama el beso de la muerte. Y realmente el progreso que se ha producido ha sido verdaderamente impresionante. Daniel Ortiz Morales ha ingresado a la sala de espera. Presione CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Bueno, son las cosas de la Sí, telemática. sí, una disculpa, doctor. Yo creo que efectivamente con la entrada del siglo XXI se producen tres cambios de paradigma muy importantes. Por un lado, el conocimiento del comportamiento de la célula tumoral. No, La cuando quiera. De Fundación IMSS. los Perdón, doctor, es que nos están diciendo algunos participantes que no se ve la pantalla, si nos la puede compartir. ¿Ya? Ya se ve. Gracias, doctor. reactivo el audio. Bien. Estamos compartiendo, la verdad, Luis, la Sí, diapositiva. sí Sí. se ve, doctor. Bien. Me lo va diciendo porque efectivamente a veces pueden producirse fallos que tenemos que ir viendo cómo lo podemos abordar. Bueno, pues en aquel momento empezamos a descubrir que las células tumorales tenían una capacidad, una autosuficiencia, una insensibilidad a los factores de crecimiento, de control, eran capaces de evadir la apoptosis, realmente podían desarrollar metástasis y la invasión tisular, aparte del desarrollo de la angiogénesis y también de un ilimitado potencial replicativo. Y todo esto lo aprovechamos para el desarrollo de fármacos a partir de ese momento. Fue además apasionante, ¿no? En el año 2001, cuando simultáneamente la revista Science y también en Nature se consiguió publicar el genoma humano, ¿no? A partir de ese momento dijimos, bueno, esto del cáncer va a ser algo que realmente vamos a poder resolver desarrollando ya fármacos específicos. Y también yo creo que la aparición de lo que llamamos el quinoma humano, con la aparición de la tirosina quinasa, que nos permitió desarrollar una gran cantidad de fármacos. Pero el concepto estaba también detrás y era el concepto de llevar a cabo una medicina que fuera una medicina personalizada. Y ya en la revista Science, en la portada de la revista Science, en el año 2006, se hacía referencia al tratamiento personalizado, a la medicina personalizada, que no era sino un nuevo modelo en el tratamiento del cáncer, donde las decisiones terapéuticas son guiadas de acuerdo a los atributos moleculares que presenta el tumor de cada paciente. La palabra medicina personalizada fue una palabra que impactó. Por un lado, los oncólogos la entendíamos bien, pero no el resto probablemente de especialidades, donde se quejaban y decían que ellos habían hecho siempre una medicina personalizada. Pero aquí lo que subyacía era que detrás lo que queríamos identificar eran precisamente las alteraciones moleculares. Por eso yo creo que fue muy interesante
cuando en el año... Josué Gómez Martínez, ingresada a la sala de espera, presione el CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Iván abandonado la reunión. Iván Ascoine de meeting. Iván abandonado la reunión. Bien, seguimos compartiendo la Miranda, Ascoine de Sí, meeting. doctor. Se sigue compartiendo. Mayra López, ingresada a la sala de espera, presione el CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Mayra López ha abandonado la reunión. Mayra López Ascoine de meeting. No se puede silenciar todo eso, ¿verdad, Luis? Voy a ver de qué forma Manuel lo podemos Castañeda Ramírez, silenciar, ingresada a la doctor. sala de espera, Porque- presione el CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu... Por ejemplo, La reunión se está grabando. como por ejemplo pulmón, mama, cáncer de colon y también en cáncer gástrico, melanoma, ovario, y cada vez se van incorporando más tumores a este realmente avance extraordinario. Y aquí vemos simplemente en esta diapositiva, pues es una diapositiva en la que refleja quizás los avances más importantes que se han producido en el campo de la biología molecular de cada uno de los tumores y el desarrollo terapéutico. Simplemente si nos fijamos en una panorámica, lo que ha ocurrido en el cáncer de pulmón, pues fíjense, ¿no? Hoy en día realmente el tratamiento es un tratamiento muy personalizado, es un tratamiento muy individualizado, donde tenemos una gran cantidad de posibilidades dependiendo de la alteración molecular que hayamos podido identificar. Y esto ocurre pues en el cáncer de mama, ocurre también en el cáncer de colon y ocurre ya cada vez afortunadamente en más tipos de tumores. Lo importante es tener acceso a todo esto, poder tener los biomarcadores. Leticia Maldonado, ingresada a la sala de espera, presione el CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Bueno, Vega Blancasa, ingresada a la sala de espera, presione el CMD más tilde para abrir una ventana emergente o ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Juan Luis Vega Blancasa ha abandonado la reunión. Juan Luis Vega Blancasa joine de meeting. bien, pues vamos a intentar continuar. Entonces, Sí, en sí, este sentido, una disculpa, doctor. Sí, es que no sabemos cómo silenciar estos mensajes. Estamos aquí haciendo... es algo que ocurre en esta nueva generación de Sí, Zoom, claro. que nos pasa absolutamente en todos los sitios. Sí, claro. Gracias, Interfiere. doctor. Bueno, yo creo que lo más importante ha sido en el campo de la oncología incorporar en el día a día los biomarcadores, ¿no? Es decir, tener un biomarcador para que realmente podamos aplicar finalmente un tratamiento. Yo no sé exactamente cuál es la situación que ocurre en México, pero le cuento un poquito lo que nos ocurre en España, ¿no? El problema que tenemos en el momento actual en relación con esto de los biomarcadores, porque la Agencia Española del Medicamento aprueba los fármacos, son fármacos que a partir de ese momento van a estar financiados por el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto al paciente no le va a costar nada, y en la ficha técnica además se deja claramente establecido que para utilizar ese fármaco hace falta tener un biomarcador específico, pero realmente no está en la cartera de servicios, de modo que los biomarcadores finalmente pues no son cubiertos por la seguridad social. Eso ha determinado el que tengamos que trabajar de manera paralela y que los oncólogos, conjuntamente con la industria farmacéutica fundamentalmente y con proyectos de investigación, hemos conseguido pues tener centros de referencia en donde se puedan hacer todos los marcadores que sean necesarios en cada uno de los momentos. Pero indudablemente es una limitación. Yo creo que una aprobación de un fármaco debería inmediatamente llevar la aprobación también de un biomarcador que esté cubierto por la cartera de servicios. Bueno, en cualquier caso, eso nos ha obligado a los oncólogos médicos a desarrollar laboratorios muy importantes de investigación translacional, en donde, aparte de los biomarcadores, pues indudablemente pues tenemos otra serie de proyectos que son de extraordinario interés, como puede ser todo el tema del DNA tumoral circulante para poder hacer estudios genómicos
más avanzados que lo que es simplemente la determinación de un determinado biomarcador. En todo caso, aunque hablemos de medicina personalizada y hablemos de medicina de precisión, yo creo que estamos en el inicio de esta cuesta que tenemos que desarrollar en los próximos años. La verdadera Mayra López ha abandonado la reunión. La verdadera medicina personalizada es una medicina que realmente... Fátima del Rosario Aguilar Ramírez ha ingresado a la sala de espera. Presione CMD+tilde para abrir una ventana emergente y ir al panel de participantes con el fin de admitir al participante. Press CMD más de tu manejo de waiting room. Fátima del Rosario Aguilar Ramírez ha abandonado la reunión. Ya no es un anfitrión. Sala 1 of 2. Control de pestaña. Bien. Decíamos que realmente la medicina personalizada debería en el futuro ser una medicina individualizada, de tal manera que si somos 6.000 millones de personas en el mundo, cada uno pudiéramos tener un enfoque que fuera realmente diferente. Esto es, yo creo que bastante llamativo, ¿no? Y quiero poner este ejemplo que me parece apasionante, ¿no? Todo el mundo conoce a James Watson, que fue... Horacio ha abandonado la reunión. James Watson, que fue premio Nobel junto con Francis Cintia Castro Ascoine de Mitin. cuando descubrió la estructura del DNA en el año 1953. Bueno, pues James Watson lo que vio en el año 2006, cuando se describió el genoma de referencia, el genoma humano de referencia, era que él quería hacerse también su genoma y compararlo con el genoma de referencia para ver si había algunas diferencias o no había algunas diferencias con lo que estaba en ese momento publicándose. Y encontró nada menos que en su caso unas diferencias en 3,3 millones de polimorfismos de un solo nucleótido con un ADN diferente en un 1,4%, lo cual realmente es bastante llamativo. Nos diferenciamos todos aproximadamente en alrededor de 1 o 2% en el genoma. Pero ¿tiene trascendencia ese 1 o 2% en el genoma? Bueno, pues yo creo que aquí también es un tema interesante cuando, a ver si puedo quitar esto aquí, sí. Cuando se descubrió voy a ir para atrás si puedo. Cuando se descubrió que el genoma completo ya al 100%, ¿no? Viendo esas pequeñas diferencias de 0,1% o 0,4% entre los seres humanos. Pero es que ahí es donde está el secreto, porque realmente en esa pequeña cantidad de alteraciones de los genes es donde se encuentran las enfermedades hereditarias, las enfermedades adquiridas, la senescencia o las respuestas a los diferentes tratamientos. Por lo tanto, eso es importante. Lo que nos diferencia a uno de otro realmente tiene trascendencia desde un punto de vista clínico. Y más cuando conocemos ya lo que se denomina el pangenoma. El pangenoma que fue realizado y publicado en el año 2023 sobre... Alma Benito Resendiz ha abandonado la reunión. Sobre 47 personas, pues nos permitió conocer que realmente todos nos parecemos en ese 99%, pero que realmente tenemos diferencias muy sutiles, pero que son muy, muy importantes. Alma Benito Resendiz Ascoine de Mitin. Gaby Ascoine de Mitin. Mayra Liliana Marrufos de Ascoine de Mitin. Lo que decíamos anteriormente también ha sido el gran progreso. Cintia Castro, tú todos. Buenas tardes. El gran progreso que se ha producido en el campo de la inmunoterapia, ¿no? Y ha sido también una revolución. Siempre estábamos pensando que la inmunología tendría que darnos alguna satisfacción. Y fue a partir del año 2013 cuando empezamos a conocer que la inmunoterapia, ya desarrollada de otra manera, podría tener un gran interés. Y eso se ha reflejado, primero, en un conocimiento mucho mejor. Julieta Robles Castro Ascoine de Mitin. Un conocimiento mucho mejor de cómo se interconecta la célula tumoral con las células T y, en segundo lugar, la posibilidad de desarrollar fármacos específicos que interactúan bien en la fase inicial de Prime. Miguel Ángel Borges Ascoine de Mitin.
cuando los linfocitos T empiezan a contactar con las células tumorales y lo hace a través de la célula dendrítica, y en esa fase inicial de priming es donde se han desarrollado los anticuerpos anti-CTLA4 que han sido realmente, bueno, pues una revolución en el campo del desarrollo terapéutico, y más recientemente en la fase Mayra Liliana Marrufos ha abandonado la reunión. En la fase efectora con este inhibidor ya de los checkpoints de la parte, digamos, de la fase terminal de la relación de la célula T con la célula tumoral. Y esto ha sido verdaderamente impresionante. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, pues en los últimos años, la cantidad de fármacos que se han desarrollado, bien anti-CTLA4, bien anti-PD1, bien anti-PDL1, y las indicaciones, al principio eran muy escasas, podríamos decir que al principio estaban centradas en el melanoma, y poco a poco como se han ido incorporando muy diferentes tumores, como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, en la que es una lista interminable que va creciendo en el día a día. Y además es un tratamiento que pueden combinarse estos distintos inmunoterápicos, se pueden combinar con la quimioterapia y también con las dianas moleculares, de modo que ha habido un crecimiento absolutamente exponencial. Pero el reto que tenemos con la inmunoterapia es identificar, en definitiva, qué paciente va a responder al tratamiento y qué paciente no va a responder al tratamiento. Y aquí es donde, pues indudablemente, hay un desarrollo de investigación extraordinario, pero por el momento... Jennifer Meza Miranda ha abandonado la reunión. Por el momento todavía pues no tenemos realmente datos de... Francisco Galindo Escoine de Mitin. Jennifer Meza Miranda, Escoine de Mitin. Telier Portiz Berta Escoine de Mitin. Dafnia Pérez Escoine de Mitin. Pero aquí tenemos, pues no sé, en la parte de la izquierda de la diapositiva, pues una serie de datos de lo que podemos aplicar en el día a día y que intentamos realmente pues perfeccionar continuamente, ¿no? La expresión de PDL1, hacer análisis de carga mutacional, la existencia de alteraciones de los genes reparadores o no, lo que llamamos inestabilidad de microsatélites, firmas genómicas, la infiltración por las células TILS, la presencia de análisis en el tejido o en la biopsia líquida. Y naturalmente que tenemos que ir avanzando en el desarrollo de... Mayra Liliana Marrufos a Escoine de Mitin. De intentar... Doctora Nayeli Barrera Vázquez Escoine de Mitin. De intentar ver cómo podemos vencer las resistencias que se nos producen. No quiero entrar aquí en el detalle, no es el objeto en el día de hoy, pero en cualquier caso, pues decir que tenemos muchas oportunidades y más allá de lo que realmente conocemos en el momento actual. Pero hoy en día hay muchas líneas de investigación para ver si podemos conseguir que los tumores se identifiquen mejor, ha abandonado la reunión. que los tumores se puedan conectar mejor, que podamos deplecionar de células supresoras, que podamos conseguir tratamientos que actúan en la sinapsis. Para abrir la ventana emergente. Usted está silenciado ahora. Reactivar audio. Pulse CMD más tilde para abrir la ventana emergente. ¿Me están oyendo ahora, Luis? Sí, perdón, doctor. Sí, lo Vale. estamos viendo y sí lo escuchamos. Vale. Bien. Bueno, tenemos aquí en definitiva, no quería entrar en el detalle de todos estos temas, pero tenemos aquí un gran desarrollo en el futuro, que son los retos que tenemos para vencer las resistencias en el campo de la interacción con las células tumorales y realmente el sistema inmunológico. Y por supuesto el gran avance que está suponiendo lo que llamamos la biopsia líquida, porque tenemos que realmente saber que los tumores son tumores que se comportan de manera heterogénea dentro de un mismo paciente, dentro de un mismo órgano, donde puede haber distintas metástasis, cada una de ellas tienen realmente alteraciones genómicas que pueden ser distintas y tenemos que identificarlas. Con una biopsia de tejido esto no es posible porque será de acuerdo a lo que en ese momento nosotros biopsiemos, a lo que realmente con la aguja podamos encontrar en un momento determinado. Pero no estamos teniendo información
de todos los lugares metastásicos. La segunda cuestión es que además los tumores son dinámicos. Los tumores van cambiando con el paso de los meses y con el paso de los años, y por lo tanto tenemos que tener una información continuamente actualizada de nuestro paciente. Y eso significa, naturalmente, si lo hiciéramos con biopsias de tejido, que tendríamos que estar continuamente rebiopsiando a los pacientes. Pero hoy, afortunadamente, tenemos la posibilidad de la biopsia líquida, que en definitiva no es sino una extracción sanguínea donde podemos identificar el DNA tumoral circulante y utilizarlo para determinar las distintas alteraciones que podamos identificar. Todos los tumores tienen esto que llamamos shedding, de tal manera que las células tumorales penetran en el torrente sanguíneo, son destruidas muchas veces en el torrente sanguíneo y allí podemos determinar el DNA tumoral circulante y podemos además determinar alteraciones de tipo de mutaciones, polimorfismos, metilaciones, alteraciones de microsatélite, etcétera, etcétera. Y lo podemos hacer no solamente en la sangre, sino en aquel fluido, en aquel líquido que nosotros consideremos. De esa manera tenemos un fácil acceso a las alteraciones genómicas, podemos estudiar la heterogeneidad, podemos estudiar también ese dinamismo tumoral que hablábamos anteriormente, ir haciendo estos análisis para ver la enfermedad mínima residual, ver si el paciente está respondiendo o no y estudiar también las posibles resistencias que se nos están generando. Esta es una diapositiva extraída de una publicación de Annals of Oncology de la Sociedad Europea de Oncología Médica, donde vemos el valor del ctDNA no solamente en la enfermedad avanzada, sino también incluso para el diagnóstico inicial de un determinado tumor y muy importantemente en la enfermedad mínima residual. Bueno, nos llevaría tiempo hablar del ctDNA y de todos estos avances, ¿verdad? Pero en cualquier caso, yo lo que quisiera trasladar es el mensaje de que realmente estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Si en oncología siempre ha sido absolutamente básico tener y basarnos en el TNM, que ha sido la guía por la cual nosotros hemos hecho tratamientos estratificados, en el momento actual a este TNM le tenemos que añadir la B, porque esta B, la biológica, la de la sangre, es la que realmente nos va a dar una información muy individualizada de cada uno de los pacientes. A la derecha de la diapositiva ven ustedes los resultados, por ejemplo, que se pueden obtener haciendo análisis del ctDNA en pacientes con cáncer colorectal localizado, donde pueden ver ustedes que los pacientes que tienen un ctDNA negativo prácticamente no va a recurrir ninguno, probablemente los estamos tratando mal porque los estamos martirizando con un tratamiento de quimioterapia innecesario. En cambio, vean ustedes la otra curva, la roja, que son aquellos que tienen ctDNA positivo, en donde realmente tenemos que hacer las cosas distintas porque el tratamiento no está funcionando. Bueno, estas curvas realmente son curvas apasionantes porque curvas de esta naturaleza, con estas diferencias, con estas hazard ratios, con estas P, realmente no las hemos visto nunca en el campo de la oncología. Por lo tanto, me parece absolutamente importante trabajar en este campo de la biopsia líquida. Y naturalmente tenemos que conocer mejor la biología de los tumores. Hemos estado pensando continuamente que los tumores realmente nada más que hacen clones metastásicos al final de la enfermedad y que durante mucho tiempo estos clones son similares. Y esto no es así. Hoy tenemos datos suficientes para saber que realmente desde el inicio de la enfermedad cancerosa ya existen clones que son diferentes y son clones que están dando lugar a distintos lugares metastásicos o a evolución distinta de la enfermedad. Y naturalmente cuando estamos tratando y haciendo una determinada terapéutica, estamos tratando un clon, pero no estamos tratando la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que nos tiene que hacer reflexionar de cara al futuro. Y por supuesto, hay muchas vías abiertas para los próximos años, como es toda la tecnología CRISPR. Ya saben ustedes, esta tecnología CRISPR
que ha incluso pues, determinado que a la francesa Emmanuelle Charpentier y también a Jennifer Doudna de Estados Unidos le dieran el Premio Nobel de Química en el año 2020. Y en la foto pongo al personaje que se nos quedó perdido en todos estos desarrollos de investigación, que es nuestro español Martínez Mojica, que bueno, él había descubierto el CRISPR, pero ellas lo que añadieron fundamentalmente es el Cas9, que permitía precisamente cortar y pegar, y es lo que ha supuesto el desarrollo terapéutico. Pero en fin, es una pena que una persona como Martínez Mojica, que era quien ha descrito todo esto del CRISPR, se quedara fuera de este juego de los premios Nobel. Bueno, el caso es que hoy podemos, a través de silenciar los genes o bien de insertar genes, pues cambiar la historia natural de las enfermedades, fundamentalmente enfermedades monogénicas. Desgraciadamente, en el campo de cáncer, la mayoría de las enfermedades son poligénicas. Podemos tener alguna enfermedad en la cual pueda haber una pequeña alteración y nada más, ¿no? Pero desgraciadamente no es así en el campo del cáncer. Por lo tanto, esta tecnología tiene que avanzar enormemente para poderla combinar conjuntamente con el resto de las terapéuticas que hemos dicho anteriormente. Y eso pues supone un gran desarrollo clínico en todo este campo. Yo ya simplemente para ir terminando, decir que miren, esta es la medicina que a mí me tocó vivir en el siglo XX y que ahora estoy viviendo en el siglo XXI. Aquí ven, pues, en fin, la medicina del siglo XX que estaba basada, pues, fundamentalmente en hacer una radiología de tipo convencional, una observación del paciente, unos análisis mínimos y poca cosa más teníamos. Y en el momento actual, en cambio, pues podemos casi decir que tenemos el tumor en la mano y que podemos observarlo gracias a los grandes avances que se han producido en el campo de la genómica, en el campo de la anatomía patológica, etcétera. Y esto pues realmente es verdaderamente extraordinario. Así que si hiciéramos alguna predicción de qué es lo que va a ocurrir para los próximos años, yo me atrevería a subrayar que realmente nos vamos a basar fundamentalmente en la medicina molecular, en la imagen y naturalmente en los datos. Yo creo que esto es una verdadera revolución. No tenemos que decir que la inteligencia artificial va a llegar. La inteligencia artificial ha llegado y realmente está ayudando muchísimo en el momento actual tanto a médicos como también a pacientes y también para evitar errores, que es uno de los problemas que tenemos en el tratamiento del día a día. Y tenemos tecnologías como el ChatGPT-4, el Google Gemini y todos hemos asistido sorprendidos pues al desarrollo de esta plataforma del DeepSeek que bueno desde China nos ha llegado realmente sin saber cómo han podido desarrollarla, pero que realmente tiene un potencial impresionante. Pero fíjense que la revista Nature, pues hace ya año y medio, eligió por primera vez entre sus científicos del año a ChatGPT, es decir, a un ente no humano. Así que tenemos que estar abiertos a esta pequeña historia que ya escribió este autor del libro Sapiens, Yuval Noah Harari, y que es extraordinario este libro sobre el Homo Deus, ¿no? La breve historia del mañana en la cual pues nos estamos encontrando ya a pasos agigantados. Y lo que sí tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial la tenemos que aplicar, pero de acuerdo a los parámetros que nosotros hemos desarrollado en oncología, es decir, incorporándola en los ensayos clínicos. Todo aquello que se prevea como un avance en inteligencia artificial debe de ser probado como realmente hemos hecho con todos los fármacos a través del desarrollo de estudios randomizados, de estudios prospectivos. Y naturalmente también tenemos que aplicar la inteligencia artificial para los ensayos clínicos que en el momento actual seguimos desarrollando de acuerdo a los fármacos más clásicos que podríamos tener. Bueno, yo creo que de cara al futuro son muchas las formas que podemos enfocar el tipo de tratamiento, ¿no? En primer lugar, la célula tumoral. Yo puse al principio una diapositiva de cuáles eran las capacidades de la célula tumoral
en el año 2000. Hoy en día vemos que esas capacidades han ido aumentando de manera ostensible y realmente, bueno, hace que el cáncer sea un problema de una altísima complejidad. Y no solamente en relación con el comportamiento de la célula tumoral, sino con la conexión intercelular que se produce entre las células, una verdadera constelación que vamos a ver cómo podemos aproximarnos a ella. Y las células tumorales y las células interconectadas no están solas, están viviendo en un ambiente, que es el microambiente estromal, en donde realmente pues, hay una angiogénesis, donde realmente hay fibroblastos, donde hay otro tipo de células como las endoteliales y hay esa también comunicación entre ellas que son absolutamente críticas y que además son la base de que algunos tumores no respondan realmente a los tratamientos que en el momento actual estamos aplicando. Tenemos que tener presente además el que los tumores son heterogéneos y que por tanto tenemos que atender a través de la biopsia líquida a la información que nos llegue con la determinación de las alteraciones genómicas que podamos encontrar en el DNA tumoral circulante. Y por supuesto, pues un gran campo que se nos viene encima en los próximos años, que es todo el tema de la microbiota. Voy a ir acortando aquí, había algunos temas de interés, pero creo que me gustaría llegar al tema de las reflexiones finales. Estas reflexiones finales yo creo que son importantes para que nos demos cuenta de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y a mí me gusta mucho este escritor, sociólogo y futurista, que es Alvin Toffler, que escribió un libro que se llamaba El shock del futuro, y que decía, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que esta es una lección importante. Tenemos que saber olvidar aquello que hemos estado haciendo y que ya no nos sirve para reintroducir aquellas otras técnicas, aquellos otros tratamientos que realmente son los que nos tienen que cambiar el futuro de los resultados que tenemos en el momento actual. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa con la medicina humanista? Aquí tenemos, miren, les he puesto aquí una foto de un gran clínico español, que fue uno probablemente de los grandes médicos del siglo XX, que se llamaba Gregorio Marañón. Gregorio Marañón fue una persona además polifacética y una persona de una extraordinaria influencia en la sociedad española, no solamente en la médica, ¿no? Y cuando él estaba ya en los últimos años de su vida, le preguntaron que cuál era la innovación a la cual él había asistido y que consideraba más importante durante toda su vida. Y él contestó, la silla. Por eso he puesto aquí una silla. La silla. ¿Y por qué, don Gregorio? ¿Por qué la silla? Pues mire, porque la silla es la que me permite a mí sentarme al lado del paciente y tener una información directa de lo que le ocurre a esa persona. Es decir, que la medicina humanista es una medicina que no podemos en modo alguno olvidar. Si no, pues indudablemente entraremos en un mundo que puede colisionar, que yo represento aquí con esta soberana de los muertos, que es la diosa Hela de la mitología nórdica, en la que ven ustedes que tiene dos caras, una cara de una mujer guapísima y otra una cara pues putrefacta, nauseabunda, en la cual realmente, bueno, pues quizá pueda representar los riesgos que tenemos de la medicina actual. Yo creo que nosotros tenemos que hacer valer el que realmente, pues, el ser humano tiene que ser enfocado y tiene que utilizarse toda la tecnología que tenemos en el momento actual. Es decir, la inteligencia artificial la tenemos que incorporar, pero la tenemos que hacer realmente compatible con el valor que da el médico directamente al paciente, que le permite pues realmente pues hacer un juicio clínico, ejecutarlo, analizar las emociones, la flexibilidad también, tener flexibilidad, un comportamiento ético y un compromiso. De modo que yo creo que tiene que haber una fusión necesaria entre la inteligencia artificial con el ser humano. Y ya para terminar, decirle
comentarles esto que a mí me llamó la atención cuando en el hospital clínico pues hice una encuesta a los pacientes de qué esperaban de los médicos, de los oncólogos que le atendían. Y es muy interesante lo que escribió uno de los pacientes. Dice, yo necesito un médico que realmente me guíe en todo el peregrinar de la enfermedad, que sea capaz de explicarme lo que me dicen los especialistas y expertos. Los pacientes muchas veces no entienden realmente lo que nosotros le queremos decir, ¿verdad? Que me mire a la cara y no al ordenador, que se ocupe más de mí que del protocolo, que no me abandone a la suerte de las máquinas y tecnologías, que me explique mi enfermedad, que atienda a mis problemas psíquicos y personales, que me acompañe desde el inicio de la enfermedad hasta la muerte. Y todo ello sin renunciar a los beneficios de la medicina moderna, lo que llamamos la medicina de precisión. ¿Será posible que hagamos compatible esta medicina humanista, medicina de comprensión con el paciente, incorporando realmente toda la tecnología que tenemos? Bueno, yo lo quiero resumir aquí con esta frase de John Lennon. Yo soy de la época del Imagine y dice que es posible que yo sea un soñador, pero con toda seguridad no soy el único y espero que todos ustedes se puedan unir a mí para que hagamos realidad este mejor mundo. Y como soy español, pues quiero terminar ya con esta frase, ¿no? Que le decía eh, el Quijote, le decía pues a Sancho, dice, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es una utopía ni es una locura, es justicia. Y esto es lo que tenemos que hacer para poder mejorar los resultados de la oncología, que están comprometidos todos los profesionales, están comprometidos los mandatarios, las administraciones, pero también la sociedad civil. Así que muchísimas gracias por haberme prestado atención. Se me ha alargado un poquito toda la conferencia que yo quería plantear, pero en cualquier caso, pues estoy ahora mismo, pues en fin, a su disposición para poder compartir, si quieren, un diálogo a través de lo que hemos hablado. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Su presentación pues nos ha dejado muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar. Estas últimas reflexiones definitivamente reflejan esta evolución que ha tenido el manejo, el tratamiento, el diagnóstico, el cáncer en su totalidad. Y creo que nosotros tenemos que hacer precisamente lo que usted mencionó, desaprender y reaprender, porque los avances de la ciencia van a pasos agigantados, ¿no? O sea, no nos dan tiempo de ir pasando de una generación a otra para ir cambiando nuestros conocimientos, sino dentro de nuestras mismas generaciones se van dando estos cambios. Entonces, pues los invito a participar. Tenemos habilitada una función de accesibilidad del Zoom, por eso se escuchaba cuando entraban o cuando ponían pausa en la sala. Entonces, los invito a que si quieren participar, hagan uso de la palabra, levanten su mano y aquí les damos la voz para que podamos hacer un diálogo, para que podamos platicar con el doctor, porque si se escribe en el chat, se va a estar escuchando, de acuerdo con esta accesibilidad, la, lo que se está escribiendo. Entonces, pues si alguien quiere participar, si alguien quiere dar un comentario, hacerle una pregunta al doctor Eduardo, pues está abierto. Díganos y levanten su mano. Muy bien, mientras aquí empezamos con estas preguntas, esta participación, doctor Eduardo, pues para mí esto que usted mencionó sobre la medicina humanitaria, pues definitivamente es algo que necesitamos nosotros
retomar, porque desafortunadamente con el paso del tiempo, con los avances tecnológicos, pues hemos ido definitivamente olvidando esta función humanitaria que tiene el médico. Yo siempre lo he mencionado, si hay un profesionista que se identifica con un compromiso humanitario es el médico. Entonces, esto lo hemos ido desafortunadamente haciendo a un lado, pero debemos de retomarlo, ¿no? Y algo que yo le quiero preguntar, doctor, es con respecto a estos modelos que en la actualidad, pues las nuevas generaciones van teniendo para su formación, ¿no? Cuando nosotros nos formamos en algunas generaciones anteriores en la medicina, pues nosotros teníamos como modelo a nuestro profesor de semiología, a nuestro profesor de neurología, a diferentes personas en las que reconocíamos este interés por enseñar, ¿no? Pero en la actualidad yo percibo que los modelos que tienen las nuevas generaciones son los que se ven en la televisión, ¿no? En las series, el médico de urgencias, el médico que resuelve todo haciendo descripciones de las enfermedades. Entonces, ¿cómo ve usted, doctor, o cómo cree que nosotros podamos encaminar a los médicos de las nuevas generaciones a retomar este significado humanista de la medicina en favor de la atención del paciente, sin descuidar efectivamente todos estos avances? Usted con su experiencia tiene alguna forma en la que nosotros podamos encaminar a estos médicos a esos procesos naturales de nuestra profesión? Bueno, es una pregunta enormemente interesante, ¿no? De un debate de gran profundidad, no solamente desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista también social. Realmente, como usted decía, ese mundo de los modelos es un mundo que ha cambiado enormemente, ¿verdad? Todos tenemos referentes en nuestra vida que han sido absolutamente críticos para nuestra formación y también luego posteriormente para nuestro desarrollo, ¿no? Esos maestros, esos profesores, realmente, bueno, pues en el momento actual tienen poco espacio porque no caben prácticamente en el mundo en el que estamos nosotros actualmente desarrollando las cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos perdiendo algunos valores que son necesarios recuperar sin renunciar, como decía el paciente, sin renunciar realmente a los progresos que la medicina está haciendo. Pero sí tenemos que realmente darnos cuenta que delante nuestra lo que tenemos es una persona, es un paciente que está poniendo en nuestras manos lo más importante que tiene. No, lo más importante de la vida de cada uno de nosotros no es realmente el dinero, no es realmente el confort, no es realmente, es la salud. La salud es lo más importante. Entonces, cuando alguien pone en tus manos la salud, realmente hay que tener una actitud para la cual, pues indudablemente hay que seguir incorporando el sentido hipocrático y el sentido humanista. A mi modo de ver, la posibilidad de cambio eh, es necesaria y tenemos que hacerlo a través de la formación de los médicos. Lamentablemente, en el momento actual hay muchísima información, pero hay poca formación. Y yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar. Y lo que indudablemente, a mi modo de ver, hay que hacer es en la universidad desarrollar modelos para que realmente la educación esté basada en otros parámetros. En España se ha producido pues estos días el examen MIR. El examen MIR en España es el examen que realizan todos los médicos una vez que terminan la licenciatura para poder elegir qué especialidad y qué hospital se van a ir a formar, en donde, bueno, pues ha habido una queja enorme porque realmente la mayoría de las preguntas
el 90% de las preguntas serán de conocimientos básicos, ni siquiera de conocimientos clínicos, no por supuesto de conocimientos éticos, no por supuesto de conocimientos en relación con el paciente. Y todo siempre a través de un test frío, sin conocer realmente cuál es la actitud que tiene esa persona que quiere ir a un determinado hospital, para conocer realmente cuál es la actitud que tiene frente a los pacientes. Yo creo que estamos en un momento crítico y es un momento absolutamente obligado para que hagamos una parada en las universidades y realmente digamos, vamos a formar el médico que la sociedad necesita y vamos a introducir dentro de la carrera, dentro de los estudios, aquellos conocimientos que creemos que son necesarios para que tengamos un médico que atienda todas las facetas. Obviamente que sea un médico moderno, obviamente que incorpore toda la tecnología, que incorpore la inteligencia artificial, que haga una medicina lo mejor que pueda, pero indudablemente siempre sabiendo que está tratando con personas y que tiene que tener un comportamiento humanístico. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente este enfoque que debemos de buscar, pues tiene que ir encaminado a esto, ¿no? A la medicina de precisión, a la incorporación de nuevos fármacos, pero sobre todo a esta formación como médicos con valores, con virtudes. Definitivamente el buscar atender al paciente desde sus necesidades. Somos a veces como médicos muy dados a pensar que sabemos qué es lo que le está pasando al paciente sin que lo hayamos interrogado, sin que le hayamos preguntado. Muestra de esto es lo que expresó el paciente cuando usted le preguntó qué era lo que necesitaba. La necesidad que tiene el paciente de sentirse acompañado, la necesidad que tiene de sentirse informado, porque nosotros hablamos con todos los tecnicismos que conocemos y damos las estimaciones del pronóstico y hablamos de los blancos terapéuticos y hablamos de las células y hablamos de los polimorfismos, pero en realidad el paciente, sobre todo cuando está viviendo el proceso de la enfermedad, pues no comprende lo que le estamos hablando, ¿no? Aun cuando el paciente tuviera una formación como médico, porque es diferente estar de un lado al otro lado de la cama, ¿no? Pues aquí los comentarios, doctor, agradeciéndole la plática, dándole pues excelente plática, muchas gracias por la plática y nuevas perspectivas que debemos de considerar. Gracias por la información, pues son muchos agradecimientos para usted, doctor, y definitivamente estas reflexiones pues nos deben de ayudar a dar una mejor atención a nuestros pacientes. La forma también en la que estamos acostumbrados a llamar las cosas, ¿no? O sea, utilizamos muchos eufemismos. Por ejemplo, si un paciente se enferma en el hospital de una infección que adquirió estando en el hospital, acá nosotros la conocemos como una infección asociada a los cuidados de la salud. Así se le denomina cuando eso es una infección nosocomial, ¿no? La adquirió en el hospital, pero como tenemos quizá miedo de decir que la adquirió en el hospital porque probablemente pueda deberse a un descuido que nosotros tuvimos, entonces le llamamos una infección asociada a los cuidados de la salud. Cuando a mí me presentan un paciente con este diagnóstico, pues yo les digo, ¿y qué sus papás, porque soy oncólogo pediatra, sus papás en su casa no lo cuidan, no dan cuidados a la salud en su casa? Entonces, los cuidados de la salud no solo se dan en el hospital, se dan en la casa también. De hecho, la salud no depende del medicamentos, no depende del médico, depende de muchos factores que al momento nosotros cuando evaluamos a un paciente no los tenemos en cuenta, ¿no? Pensamos que
que todo lo que necesita el paciente está en nuestras manos. Y no, muchas cosas se salen de nuestro control, como por ejemplo el tener el acceso a estos adelantos científicos, ¿no? La posibilidad de usar fármacos dirigidos, anticuerpos monoclonales. Y como usted decía, doctor, al mismo tiempo que se da la aprobación para el uso de un fármaco, se debería de dar la aprobación para buscar el kit que va a diagnosticar la alteración hacia la cual va dirigida. Entonces, con base a esto, doctor, me surge una pregunta. El acceso que tienen ustedes en España y en Europa en general a estos fármacos dirigidos, a estos anticuerpos monoclonales, a estos blancos terapéuticos, ¿es buena, es fácil el acceso o también es complicado? Nosotros en nuestro país y particularmente en la oncología pediátrica, el acceso que tenemos a estos fármacos dirigidos es muy complicado, porque además la investigación de estas nuevas moléculas en niños, pues no se da de primera mano, se da primero en pacientes adultos y luego si hay alguna utilidad en alguna alteración genética reconocida en algún tumor de niños, pues se amplía su uso para el niño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha dificultad en el acceso, doctor. ¿Ustedes allá en España y en Europa se enfrentan a estas mismas dificultades o es más accesible el poder llegar a estos fármacos? Pues es una excelente cuestión, no cabe duda, ¿no? Y más, usted si es oncólogo pediátrico, pues lo sufrirá pues indudablemente mal, ¿no? Porque la mayoría de los ensayos clínicos están orientados fundamentalmente para el adulto, ¿no? Así que llegan muchas veces tarde, ¿no? Cuando se pueden utilizar en los niños. La verdad es que el acceso en Europa es muy variable, es muy variable. Europa es una mezcla de países con sistemas sanitarios absolutamente distintos. En ese sentido, no hay una unificación y unos criterios que sean similares, a pesar de que tenemos una agencia europea del medicamento, pero que luego, posteriormente, en cada uno de los países tiene que ser refrendada en cada sitio, ¿no? Y no le digo más, en España incluso cuando ya es refrendada por la Agencia Española del Medicamento, como tenemos las transferencias de 17 autonomías en España, pues tiene al final que pasar por cada una de las autonomías. En definitiva, todo eso se va poco a poco atomizando y llega incluso que al final se necesita en muchas ocasiones hasta la firma en el propio hospital del gerente para poder acceder a un determinado fármaco. Las asociaciones de pacientes y los oncólogos hemos hecho una gran presión en este sentido, ¿no? Y afortunadamente el sistema que tenemos en España de acceso universal y gratuito a la salud, pues hace que realmente en la medicina pública, aunque haya pequeñas variaciones, no obstante, en la mayoría de las ocasiones, cuando un fármaco se encuentra aprobado y además tiene un efecto terapéutico tangible y claro, realmente no hay dificultad en el acceso a ese tipo de fármacos. Pero yo creo que este es un problema de gran... Aquí en España decimos muchas veces que depende donde uno haya nacido, en qué ciudad, donde uno esté viviendo, va a tener un acceso mejor o peor a una medicina de mayor o menor de calidad en relación con los fármacos, y no digamos con los biomarcadores. Por eso ha sido un acierto el que montemos estos centros de referencia a base, naturalmente, que del esfuerzo ya individual de los oncólogos para que en todos los sitios de España, en cualquier rincón, pueda llegar esa determinación de un marcador molecular. Yo creo que este es un tema, el acceso a los fármacos que estamos discutiendo continuamente en la propia Academia de Medicina, en las sociedades oncológicas, en las fundaciones, en todos los lugares, ¿no? Porque realmente pues siempre nos preocupa esa, en fin, esa posibilidad de que algún paciente no pueda ser tratado de manera adecuada. Pero en todo caso, pues el hecho de que son fármacos además enormemente caros, se ha posicionado la oncología en el momento actual en la farmacia de los hospitales como indudablemente pues la que produce
un gasto mayor. Yo le llamaría inversión, pero nuestros gerentes le siguen llamando gasto, que realmente a ellos les resulta insoportable, ¿no? Pero, en fin, esta es una problemática para discutirla en profundidad y con muchos actores, ¿no? Hay que ver también la visión del gestor, la visión del paciente, la visión del financiador, la visión de la administración, la visión del oncólogo, y no todos los oncólogos son iguales. Hay oncólogos que pueden decir, yo este fármaco no lo doy porque es muy caro. Oiga, pero usted haga lo posible por favorecer al paciente y no se interponga en la decisión final. O sea que no siempre son los gestores y no siempre son realmente las administraciones la traba mayor. A veces es el propio oncólogo que no lucha lo suficientemente para ello. Así es, doctor. Pues no hay algún otro comentario adicional, doctor. No sé si usted quiera dar algún otro mensaje, alguna otra reflexión. Ha sido muy enriquecedora su presentación, doctor. Entonces, no sé si usted quiera comentarnos algo más. Bueno, yo simplemente decir que me he encontrado muy a gusto, que me ha encantado el participar en este webinar y espero que, en fin, todo el mundo haya podido disfrutarlo, ¿no? La oncología es una especialidad que yo la he vivido en primera persona. En este sentido, soy un pionero, ¿no? Porque cuando yo inicié los estudios para desarrollar la oncología médica, en España todavía la especialidad no existía, ¿no? De tal manera que he podido ver los avances que se han ido incorporando cuando en los hospitales era muy, muy complicado poder acceder a los pacientes, poder tener una zona dedicada exclusivamente a la oncología médica, a los grandes servicios que hemos desarrollado en el momento actual. O sea que yo creo que en definitiva me quedaría con la frase de que soñar, querer es poder hacer las cosas. Y como hay seguramente pues en el seminario, en este webinar, gente joven, yo les diría que no pierdan la esperanza y que siempre luchen, que al final lo van a conseguir. Muchas gracias, doctor. Y pues queremos, además de agradecerle, destacar su compromiso con este tema tan importante y toda la evolución y trascendencia que usted sintetizó en esta hora. Definitivamente el poder tener seguramente algún otro webinar con usted o algunos otros para destacar estos temas tan importantes va a ser algo que vamos a dialogar y seguramente lo vamos a invitar nuevamente. También queremos agradecer su disposición a compartir todos estos conocimientos con nuestra audiencia y esperamos que podamos colaborar de forma continua y contar con su experiencia en un futuro, doctor. Y a los participantes del webinar, pues queremos expresar nuestro agradecimiento por su participación y contribución al evento y pues decirles que su participación es fundamental para que estos temas pues estén dentro de hablar el tema cotidiano de nuestra práctica clínica. Entonces, pues doctor, nuevamente le agradecemos y agradecemos a todos los participantes. Esperamos que tengan un buen día y los esperamos ver en próximos webinarios y muy probablemente algunos más con el doctor Eduardo Díaz Rubio. Doctor, muchísimas gracias. Que pase usted una buena tarde y hasta luego.